Dios nuestro Padre misericordioso, con el Evangelio precioso nos hiciste tus hijos y nos has encomendado tu trabajo precioso y también el Evangelio. Te damos muchas gracias. Nos has considerado fiel para ser tus obreros y también nos has usado para edificar y salvar a las almas pequeñas. Te damos muchas gracias. Aquí están los profesores preciosos reunidos juntos. También te damos gracias por ayudarnos a compartir esta comunión. Siempre pedimos que a través de nosotros podamos predicar fuertemente la palabra del Señor. Para esto oramos juntos. Y también las almas pequeñas, ayúdalos a poder recibir la salvación y crecer como obreros del Señor. Para esto utilízanos preciosamente. Ayúdanos a tener un corazón más humilde y desempeñar este trabajo del Señor. Ayúdanos. En este mundo hay muchas cosas que nos quiere desviar el corazón, pero Señor, distingue nuestra vida para que nuestro corazón pueda estar firme en tu palabra y seguir al Señor. Señor, ayúdanos. En esta hora hemos reunido juntos para aprender el tema sobre la luz verdadera. El Señor Espíritu Santo obre en nosotros y enséñanos la buena voluntad del Señor en esta hora. Todo el tiempo de la palabra te pedimos a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver San Lucas. San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Desde el versículo 25 hasta 39. Versículo 25 a 30. Vamos a leer intercalado. Voy a leer los impares y ustedes los pares. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se hacía de él. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Versículo 39, leamos juntos. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El tema de hoy es Jesús vino a la tierra. Y el texto principal es San Mateo 1 y San Lucas capítulo 1 y capítulo 2. Hoy vamos a meditar juntos con San Lucas.
El profeta Joel profetizó sobre el fin, diciendo que vuestros ancianos soñarán sueños. Y en Hechos capítulo 2, cuando vino Espíritu Santo por primera vez, Pedro citó el versículo que dijo el profeta Joel, que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, que mucha gente recibirá la salvación y tendrá sueños. Y aquí el sueño no se refiere al sueño físico, sino cuando venga el Espíritu Santo, aunque el cuerpo físico ya es viejo, anciano, pero en su interior tendrá nuevo sueño, nueva visión. Los mundanos se disfrutan de su juventud y gozan de su hermosura, pero cuando pasa el tiempo, la hermosura se marchita. Llegará un momento que tendrá arrugas, canas, y piensan que sus tiempos buenos ya se han acabado. Pero si vemos en San Lucas 2, aquí aparecen dos personas ancianas, Simeón y Ana. Sus buenos tiempos también ya pasó de ellos. Ya tiene una edad muy avanzada, pero en ese momento alguien se les acercó, que era Jesús. Y su vida posterior, al contrario, se ha convertido en una vida mejor que antes. Aunque no sabemos la edad de Simeón, que no aparece aquí, pero la edad de Ana sí que podemos calcular aproximadamente. Ana ya tenía una edad tan avanzada que cualquier momento podría fallecer. Y al pensarlo bien, creo que ha tenido más de 100 años. Según este mundo, ya no tendría más sueño ni visión. Pero hoy, a través de estas dos personas, Simeón y Ana, vamos a aprender lecciones juntos. Versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí aparece un hombre llamado Simeón. El nombre Simeón significa Dios oyó. Como sabemos, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Por eso Simeón, Simeón. En Israel sería un nombre muy común, que significa Dios oyó. Seguramente este hombre Simeón seguramente habría vivido una vida rogando mucho ante Dios, y su vida justa ha sido reconocida ante Dios. Simeón o Ana. Ana era una persona totalmente desconocida en esa época en Israel. Era una persona desconocida, pero Dios anotó nombre de estas dos personas en este versículo. En San Lucas capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña que Jesús es Dios a través de testimonio de los hombres, que Jesús es Dios. En San Mateo, en el libro de genealogía, a través de nacimiento por medio de una virgen, testificó. Y Juan, desde el principio, ya empezó hablando, relacionando Jesús con la palabra. Y aquí en San Lucas aparece testimonio de dos personas que son legítimamente correctos, por eso puso estos dos testigos en capítulo 1 y capítulo 2 de San Lucas. La primera persona que testificó que Jesús era Dios era Zacarías y Elizabeth, padres de Juan Bautista. Y el segundo testigo aparece que son María y su esposo. María y su esposo, como sabemos, ellos se casaron muy joven. En esa época también era muy joven, como 14 o 15 años. Pero
aunque tenía una edad de adolescente, pero María fue reconocida como justa. El ángel Gabriel le apareció y le dijo que tendrás un hijo, y ese hijo será Salvador Mesías, y llamarás su nombre Jesús. A María le fue anunciado su embarazo, pero si una virgen tendrá un hijo, será reconocida como inmunda y será apedreada y morirá. Y se romperá el compromiso con José y su vida podría haber sido miserable. Pero ella dijo que haga tu voluntad. Obedeció la voluntad. José también. Le quería dejar secretamente. Seguramente quería proteger a María. Pero de todos modos, en su sueño soñó que no fue por el pecado de María. Le fue anunciado el embarazo de María. Y José también trajo a la mujer y vivió con ella. Aunque eran jóvenes, María y José, los dos eran personas muy excelentes. Y eran personas perfectos para ser testigos de Jesús. Y también necesitaba otros testigos. Porque todos eran familias, ¿no? Padres. Aparte de padres, necesitaban testigos de fe. ¿Y quién sería buen testigo? En esa época la persona más conocida era el sumo sacerdote. Pero Dios no utilizó el sumo sacerdote. Y también había saduceos. Los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay el mundo venidero, no hay espíritu ni ángeles. Dicen que si mueren termina todo. Como sabemos bien que en la época de los griegos ellos han tenido fuerza política. Ellos tenían fuerza política, tenían poder. Por eso ellos pensaban que este mundo que viven ellos es todo. No les faltaba nada. Dios tampoco les utilizó. Y como sabemos, también hay personas separatistas que viven aisladas y copian la Biblia entre sí. Ellos también no fueron utilizadas por Dios. Y también había personas muy fervientes. En esa época, como estaba bajo el dominio romano, ellos querían abolir el régimen romano, liberarse del poder romano, pero Dios tampoco les utilizó. Pero ellos, como hemos leído antes, después de encontrar con Cristo, dicen que ya puedo morir. Primera palabra que dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué significa esto? Que ellos eran personas que esperaban la muerte, pero no pudieron. Seguramente han vivido más años que otros. Ellos eran ancianos comunes. Nadie se interesaba de ellos. Pero, sin embargo, Dios tenía interés en ellos. No veía su apariencia, ni su nacimiento, ni su posición social, ni la edad anciana que tenían, sino que era justo, piadoso. Esto era lo que Dios veía. Ellos querían imitar a Dios. Ellos querían ser revestidos con la justicia de Dios. Ellos esperaban ser revestidos con la justicia por medio de la sangre de Cristo. Aquí en versículo 25, en medio, dice: y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Pero este versículo, de hecho, podemos decir que es un resumen del libro de Isaías. El libro de Isaías dice que el pueblo de Israel será castigado por el pecado. Será castigado por el pecado, pero posteriormente Cristo vendrá a la tierra y ellos serán consolados. E Israel será restaurado finalmente.
y vendrá alguien que alumbrará a todo el mundo, a Israel y a Jerusalén. Esta es la profecía de Isaías. El juicio del pecado, la restauración y la consolación fue profetizado por el profeta Isaías. Por eso, entre los israelitas, los que son poderosos en la escritura, son personas que conocían bien el libro de Isaías, porque ellos estuvieron de esclavos durante 600 años, bajo Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero en esa época los publicanos, en la época de Roma, aprovecharon el régimen para tener más impuestos. No había consolación para los judíos. Israel, el pueblo escogido de Dios, estuvieron 600 años atormentados. Por eso ellos anhelaban que Dios perdone este pecado y consólanos. Esperaban a Mesías, el Salvador que Dios ha prometido. Este Simeón también era una persona que esperaba a Mesías. Para Israel, que estaba siendo perseguido por romanos, esperaba la consolación de Dios. La tierra desierta de Israel esperaba la consolación. Y el desierto se convertirá como huerto de Edén. Esperaba esto. Que se convierta como el huerto de Jehová. Estaban esperando la promesa de que todo el pueblo pueda cantar y alegrarse en ese día. Y esa promesa está escrita en Isaías 40, capítulo 60, 66. Por eso, estando bajo el dominio romano, siendo perseguidos, pues entre el pueblo de Israel había personas que creían en la Biblia y esperaba la promesa de Dios. Esas personas esperaban la verdadera consolación. Pero en esa época también había fariseos, ¿no? Por supuesto, ellos esperaban a Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías esperaban ellos? Esperaban Mesías que se convierta en su rey, que les pueda dar beneficios. Y no a Mesías que les perdonen los pecados, a Mesías. Sino solamente querían solucionar problemas físicos. Ellos esperaban un rey como David, como Salomón. Pero este hombre, Simeón, aunque era un hombre anciano, pero conocía la Biblia y esperaba a Consolador conforme a la Biblia. Dios vio el corazón de Simeón. Dios conoce el corazón de cada uno. Aunque los hombres no lo reconocen, pero Dios sí que lo reconoce. Y por eso escogió a Simeón como su testigo. Escogió a Simeón y le envió Espíritu Santo, ¿no? Como saben bien, el día Pentecostés Jesús murió y resucitó. Y después de 40 días vino el Espíritu Santo. En ese momento, como no ha llegado el tiempo, por eso era como el Antiguo Testamento. En ese momento el Espíritu Santo era el Espíritu Santo que trabaja. Pero el Espíritu Santo dijo que estaba sobre Simeón y le enseña algo a Simeón, aquí en versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. A este Simeón, que era insignificante, le vino el Espíritu Santo diciendo que verás al Consolador que esperabas tanto. Y antes de ver a Mesías, antes de verle a él, no morirás. Así le prometió. Desde ese momento Simeón, para él, cada día era el día que esperaba ver a Mesías. Él cada día anhelaba a ver a Mesías. Como nosotros, viendo las señales de última época igualmente. Viendo las señales, podemos saber que está cerca la venida del Señor.
Por eso, como siempre Pastor Juan Lee dice, cuando el Señor venga, ¿con qué aspecto tenemos que encontrarnos con Él? Cada uno hay que pensarlo, para que no encontremos con el Señor durmiendo. Pues a este Simeón le prometió que no morirás antes de ver a Cristo. Le prometió a Simeón esta promesa. Después de recibir la promesa seguramente ha pasado mucho tiempo. En el Antiguo Testamento, Ezequías, a través de oración, le prometió alargar su vida 15 años. Este 15 años, aunque otras personas le quieren matar, no muere, ¿verdad? Porque le fue alargado 15 años de vida. Era promesa de Dios, igualmente con David. Cuando se estalla una guerra, preguntaba a Dios, Dios, ¿subiré o no? Sube. No morirás. David confiaba en la palabra de Dios, por eso no tenía miedo. Pues decía, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Por qué? Porque le dijo Dios. A Simeón también le dijo que no morirás. ¿Hasta cuánto? Hasta que encuentres con Cristo. Seguramente Simeón esperaba cada día a Cristo. Esperaba cada día seguramente en su vida. Pero pasando el tiempo, se envejeció, empezó a tener dolor en el cuerpo y empezó a tener seguramente prisa en su corazón. Porque al ver alrededor los amigos empezaron a volver al seno del Señor, seguramente cada día se convirtió en una vida de luchas. Pero Señor, ¿cuándo vendrás? Si por ejemplo tiene 80 años ahora, su vida cada día seguramente era una vida muy miserable. Hasta encontrar con Cristo, seguramente esta bendición no le parecía bendición, porque se ha envejecido demasiado. Las personas queridas empezaron a fallecer. Y seguramente él también habría orado, Señor, aunque sea ahora, quiero verte, quiero encontrar contigo. Seguramente era su gran ruego, pero un día el Espíritu Santo le apareció a Simeón otra vez, diciendo que hoy encontrarás con Cristo, así que ve al templo. Cuando oyó esa palabra, seguramente Simeón estaba muy feliz, estaba muy agradecido, porque él esperaba ese día, vivía esperando para ese día. Y conforme a la orden del Espíritu Santo fue corriendo al templo. Pero en el templo había mucha gente, ¿no? Islamitas, judíos, turistas. Pero entre ellos, ¿quién es? Pero había guía del Espíritu Santo, versículo 27. Versículo 27 y versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. El Espíritu Santo guió a Simeón ante los padres de Jesús, que tenía en sus brazos al niño Jesús. Decimos que son padres, pero en realidad tenía unos como 16, 17 años nada más, porque se casaron muy jóvenes. Ellos obedecieron cuando les fue mandado el orden. Y vinieron para hacer el rito de la ley. A los 8 días tenía que recibir circuncisión y después de 38 días ellos tenían que hacer unos ritos. Como eran pobres, sin dinero, por eso han traído palomas como ofrenda. Eran muy pobres. Pero en ese momento encontraron con Simeón.
Seguramente Simeón ha esperado muchísimo. Que cómo sería su apariencia, porque es rey de reyes. Vendría en caballo blanco, tendría espada, tendría séquitos. Y si hay mucha gente reunido, ¿qué haré? ¿Qué haré si no le puedo ver? Pero el Espíritu Santo le guió ante unos padres muy miserables y vio al niño. Cuando se acercó, Simeón seguramente se asustaron porque un anciano se acercó a ellos. Y seguramente Simeón dijo, ¿no? Que el Espíritu Santo me guió. Este niño es Cristo. El Espíritu Santo me ha enviado. Y José y María seguramente le habrían mostrado todo lo que ha pasado en ellos. Lo que ha pasado, ¿no? Escuchando todo, Simeón supo que este niño es consolador de Israel y canta asombrosamente. Simeón era una persona con una fe tan excelente, podemos conocer a través de su alabanza. Versículo 28-29, leamos juntos. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Despides a tu siervo en paz. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos miedo por el pecado, pero vino Mesías a me perdonará los pecados, así que podré ir en paz. Esta persona esperaba la muerte y ahora puede ir en paz. Él esperaba ser perdonado los pecados y morir, y ahora está viendo a Mesías que perdonará sus pecados. Como ha visto a Mesías, ya puedo morir. Eso significa que morí en paz. Ahora ya no espera nada más, porque ya no tiene pecado. En mi vida había mucho tristeza, trabajo, dolor, maldición, pero ahora ya puedo estar satisfecho, porque he visto a Cristo. Era una mayor bendición que encontrar con unos padres excelentes o un rey muy poderoso. Aunque yo muera hoy, estaré satisfecho porque he visto la salvación del Señor. Este es el testimonio de todos los salvos, ¿no es así? Antes de recibir la salvación, estamos atormentados por el pecado. Por el pecado tenemos que recibir juicio e ir al infierno. Yo también, después de escuchar la palabra sobre el pecado, no podía dormir. Iba a comer algo, pero no tenía apetito, por el temor. Pero a través de la Biblia he podido recibir la salvación. Y después tuvo paz en mi corazón. Ya puedo entender la palabra del Señor. Después de recibir la salvación, ya no tenemos más envidia, que ya está. Después de recibir la salvación, ya decimos, ya basta. Aunque muera, está bien. Seguramente hemos tenido ese corazón. Simeón, cuando se encontró con Jesús, tenía ese corazón. Señor, despide ahora a tu siervo en paz, que ahora ya puedo morir. Señor, ya he visto tu salvación. Y no solamente dio su testimonio de salvación, sino también, asombrosamente, aquí en versículo 31 y 32, leamos juntos, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Israel no era salvador solo para mí, sino para quién? Para todos los pueblos. Era salvador para todas las personas del mundo. Y el versículo 32, luz para revelación a los gentiles. Para todos los pueblos y gentiles. Los judíos pensaban que solamente los judíos son pueblos celestiales y los gentiles son cenizas de infierno.
diciendo que nosotros somos hijos de Abraham, por eso somos pueblo celestial, pero los gentiles son como perros. Para ellos están preparados el infierno eterno, así pensaban ellos. Pero él viendo a Jesús que ha nacido solo 40 días, viendo a Jesús diciendo que será luz para revelación a los gentiles. A los gentiles. Seguramente María y José se asombraron escuchando esta palabra. Isaías 60 dice: levántate, resplandece. La gloria de Israel será resplandecido a todo el mundo, que todo el mundo vendrá a Jerusalén. Y el que hará este trabajo es este niño. Él era poderoso en las Escrituras. En todo el contenido está en el libro de Isaías, que Jesús es consolador, Él es salvador. Y Él no solamente para Israel, sino es consolador para todo el mundo. Y en conclusión, traerá la gloria, alumbrará a todo el mundo, así dice. Y Simeón le dijo a José y a María. Igualmente fue escrito en la Biblia y nos está diciendo a nosotros. Una persona anciana, común, pero leyendo diligentemente la palabra de Dios, guardándolo en su corazón y conforme a la palabra vivía cada día y encontró con el Salvador. Y él predicando la palabra de Dios tal cual como él sabía, esto dio fuerza a los oyentes. Este Simeón era un verdadero maestro. Aunque era anciano, pero era un maestro más excelente que cualquiera. Su nombre está escrito aquí. Esto es un buen ejemplo para nosotros. Lee diligentemente la palabra y vivir cada día conforme a la palabra. Y predicar la palabra de Dios tal cual a otros. A los alumnos que yo tengo encomendado, darle fuerza y consolación. Es ese verdadero predicador y maestro. A través de Simeón espero que podamos recibir lecciones. Y aparece otro testigo, que era más insignificante, una mujer, que se llama Ana. Se llama Ana. Versículo 36. Vamos a leer juntos. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Aquí aparece su fondo, ¿no? Era de tribu de Aser. Aser significa gozo, alegría, y también significa pan. O sea que si vemos el Antiguo Testamento, el tribu de Aser recibió la mejor tierra. Ellos cultivaron y obtuvieron trigos, hicieron pan y dieron de comer a los israelitas. Pero el tribu de Aser estaba en el norte de Israel. Como sabemos bien, el norte de Israel, en el año 622, fueron destruidos por Asiria. Fueron llevados cautivos a la tierra gentil. No pueden volver. Era uno de los 10 tribus desaparecidos, pero ella era de ese tribu de Aser. ¿Por qué está ese tribu de Aser? Después de Salomón sabemos que Sur, Judá y norte de Israel fueron destruidos. Pero en norte de Israel, Jeroboam, ¿qué hizo? Hizo 2 becerros de oro en Dan y Beder, para que los adorasen. Pero en esa época había personas piadosas en el norte de Israel, diciendo que esto está mal. Y por eso ellos se partieron y fueron a Judá. Pero como sabemos, esto habría sido una gran decisión para ellos. ¿Qué es lo más importante para Israel? La heredad, la heredad. La tierra
les es heredada. La tierra que les hereda a los padres es muy importante, porque es su herencia. Pero ¿quién compraba y vendía? Acab y Jezabel. Pero eran personas de antes, que ellos dejaron su heredad y vinieron. Es decir, que eran personas muy piadosas. Ellos dejaron su heredad. Se ubicaba en el norte de Israel, en la tierra mejor que había, pero dejaron esa tierra. Ellos se mudaron al sur Judá solamente por la fe. Después, en la era de Ezequías, el rey Josías, había un momento que guardaban la Pascua. En ese momento envió a las personas en todo Israel diciendo que vengan los que quieren guardar la Pascua. Y había personas que vinieron. Los 10 tribus de norte de Israel parece que se han desaparecido, pero los que tenían fe, los que guardaron la fe, vinieron al sur Judá y vivieron junto con ellos. Y el sur Judá fue destruido por Babilonia en año 586 y estuvieron 70 años en cautiverio. Y entre los que volvieron estaba el tribu de Aser. Pero lo importante, ¿para qué volvieron? Por la fe. Y ellos vivieron juntos reunidos cerca del templo de Dios en Jerusalén. Aquí dice, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ellos reformaron la fe de sus padres, porque se partieron de su tierra, de su parentela, de la casa de sus padres, y vinieron hasta aquí por la fe. Y como han crecido en medio de ese ambiente, han vivido una vida piadosa. Esta persona, Ana, también se casó, ¿no? Aquí dice profetisa, pero de todas formas, ella también se casó. Pero Ana dice que de edad muy avanzada. Aquí vemos que ella se casó y había vivido con su marido 7 años. Si pensamos que ella también se había casado de joven, con unos 15 años, entonces con 22 o 23 años falleció su marido. ¿Y cuántos años habría pasado? 84 años. Entonces, ¿cuántos años tendría? Más o menos, aproximadamente, más de 100 años tendría ya. Con 22 años ya falleció su marido y vivía sola durante 84 años. La viuda en Israel es una persona miserable allí. Por eso también cuando hace la siega dejaba un poco para la viuda o para los huérfanos. Y también los frutos. Les ha dicho que no recojan todo para dejar a los huérfanos y a las viudas. O sea, una persona es viuda significa que era una persona de la clase menor en Israel. Se ha convertido viuda, joven, con 22 años. Y vivía sola durante 84 años. Si escuchamos lo que dicen los mayores, mi madre también ya está sola y vive en medio de mucho dolor y tristeza. Seguramente no habría comido bien ni vestido bien para ayudar a los hijos. Así vivía. A veces escucho hablar de ellos. Seguramente así vivía. Pero, versículo 37, capítulo 2, versículo 37. Leamos juntos. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero Ana también era una persona con dificultad en la vida. Ella fue a templo. En la era de Herodes reconstruyeron el templo. Reconstruyeron el jardín de gentiles e hicieron muchas habitaciones. Y según
el voto de sacerdotes o de los políticos escogieron entre las viudas piadosas, les han permitido vivir esas habitaciones. Seguramente han vivido muchas personas juntas. Y Ana, como no tenía dónde estar, seguramente ha estado en el templo, durmiendo allí, y servía de día y de noche. Y las personas que venían al templo viendo a Ana, seguramente por pena le habría dado comida. Pero Ana no se apartaba del templo. Estaba allí ayunando. Se comía una vez al día, ayunando, sirviendo. ¿Durante cuántos años? 84 años. No se partía de Jerusalén y no se partía de templo. Nunca ha ido a otro sitio aparte de Jerusalén. ¿Durante cuántos años? 84 años. ¿Ella no tendría ganas de salir? En primavera, verano, otoño, invierno, en cada estación, en primavera, en verano, otoño, invierno, tiene su cosa que ver, ¿no? Pero Ana, la verdad que ha vivido una vida muy aburrida, ¿no? Es una persona que no tendría diversión en su vida, pero la única diversión para ella era servir a Dios, ayunar de día y de noche, orar más. Entre sus oraciones seguramente también había oración de pedir, danos pan de cada día. Ana, esta mujer, seguramente tenía momentos que estaba enferma, dolorida. Cuando estamos doloridos sentimos muy triste, ¿no? Cuando uno está solo se siente muy triste. A veces, seguramente viendo a los niños que vienen con la madre al templo, tendría envidia que están viviendo tan feliz con la familia y viendo lo que comen otros, seguramente tendría envidia. Y a veces se puede culpar de su vida. ¿Por qué Dios llevas a mi esposo tan temprano? ¿Por qué me haces vivir tan difícil? Y lo que le da más dolor es que no muere ni siquiera porque ya tiene más de 100 años. ¿Qué es lo que deseaba Ana? ¿Vivir más? No. Seguramente quería que Dios le lleve ya pronto. Ahora, al tener más de 100 años, seguramente su cuerpo ya está muy débil, la cara muy arrugada y el cabello con muchas canas. Seguramente los que venían a templo se asombraron viendo a Ana, porque durante 84 años estaba en el templo. En el templo está el sumo sacerdote, sacerdotes y también Ana. Seguramente las personas se sorprendieron mucho, porque esta mujer Ana, que desde pequeño ella estaba allí, ¿no? Porque durante 84 años estaba en el templo. Ahora ya yo soy abuela y voy y todavía está Ana allí. Seguramente el mejor monumento de templo era Ana, porque durante 84 años estaba allí. Cuando Jesús tenía 30 años era cuando el templo fue reconstruido 46 años. Es decir, cuando Jesús tenía 30, el templo ya ha pasado 46 años de su reconstrucción. Y Ana seguramente había visto toda la reconstrucción del templo. Las personas hubieran pensado, pero ¿por qué esta anciana que ha sufrido tanto, trabajado tanto, por qué no se parte del templo? ¿Por qué está allí? Seguramente nadie tenía envidia de Ana. Muchas personas seguramente han recibido lecciones de ella, pero nadie tenía envidia de ella. Pensemos. ¿Por qué Dios le
permitió vivir tantos años? Por una razón. Para que encontrase ¿con quién? Con Jesús. Yo no muero, sino que vivo. Es para, primero, recibe la salvación, ¿no? ¿Y los salvos? ¿Para qué? Para hacer lo que Ana hizo. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Que sirvan a Dios. Y otra cosa que está atrás, 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí en el versículo 27, cuando Simeón encontró con Jesús, dice, y cuando los padres del niño, ¿no? Y versículo 38, aquí también, cuando Ana encontró con Jesús también, aquí dice, y hablaba del niño. Aquí en la Biblia, cuando habla de una casualidad, no es una casualidad, sino que había guía de Dios, seguro. Durante 84 años estaba Ana en el templo. Simeón y Ana encontraron con Jesús. Simeón también y Ana también. Seguramente conocían a ellos, porque ayunaba de día y de noche, persona que servía a Dios, que no esperaba otra cosa que a Dios. Siendo profeta o siendo maestro, servía. Este Simeón alababa a Dios y también fue guiado a Ana. Para Ana también, seguramente ha sido el mejor día. En su vida de 100 años no había un día igual como ese. Si no habría ese día, su vida de 100 años habría sido sin sentido. Y gracias a ese día, se ha convertido en un día mejor que 100 años de su vida. Aunque haya muchos ceros, si no hay número 1 delante, no significa para nada. No es así. Como Simeón dice también, que basta para mí morir el día de hoy. Pero Ana lo que decía era que yo ya he vivido más de 100 años, pero yo no puedo morir. Yo quiero vivir más. ¿Por qué? Porque daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella quería predicar esto. Ana era profetisa, era maestra. Ella, siendo maestra, quería predicar sobre Jesús que ella ha encontrado. Porque era el día más importante que los días que haya vivido hasta ahora. Aunque ha vivido sufrido, pero su trabajo en el futuro era más importante. Esto nos da lecciones. Nosotros, a nuestros alumnos, tenemos que presentarles a Dios que yo he experimentado. Hay que compartirles sobre el Dios que yo conozco. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestra vida de futuro es más importante. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer siendo profesor, siendo profeta. En Jerusalén había pocas personas que esperaban a Dios. Y en la época corrupta también. Había personas que esperaban a Dios. Y entre ellas estamos sirviendo en la escuela bíblica, predicando la palabra a las almas pequeñas. Primero hay que enseñarles la salvación, enseñarles sobre Dios que yo conozco. La palabra firme de los testigos permanece. Entonces los alumnos podrán confiar en un Dios real, podrían tener esa fe y podrían vivir una vida con más valor. Entre nosotros no hay conocidos, somos desconocidos. Entre nosotros no hay personas que puedan dar grandes influencias, son personas que damos poca influencia. No hay personas famosas,
Somos personas comunes. Entre nosotros no hay muchos ricos. Somos pobres, pero no como Ana de pobre. Nosotros no hay que retroceder. Los jóvenes hay que trabajar más. Y los mayores, hermanos y hermanas, hay que avanzar más. El futuro es más importante. Cuando Daniel tenía más de 80 años, ha recibido la última revelación de Dios. Habrá guerra de norte y de sur y aparecerá Anticristo en el fin. Y así dijo Dios. Daniel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Os leo. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Versículo 13, leamos juntos. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Anda, anda. ¿Qué significa esto? Anda. Que vaya, ¿no? En versículo 13 también dice, y tú irás. ¿Qué significa esto? ¿Que no tiene nada que ver contigo? Si vemos en otras traducciones pone, tú, Daniel, sé fiel, sé sincero, o ser honesto, que tú morirás, pero en el fin, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si vemos, Daniel ha sido fiel más de 80 años. Él ha vivido diligentemente. A los 10 ha sido llevado como cautivo. Y más de 70 años está viviendo fielmente y hasta ahora. Pero ahora no le está diciendo que descanses, no, sino hasta ahora has sido fiel, siga así y trabajes hasta final. Entonces, ¿cuándo descanso? Descansarás, pero ¿cuándo? Después de la muerte. Entonces, solo trabajo y no tengo ninguna recompensa. ¿Termino con la muerte? No. Habrá recompensa de tu trabajo. ¿Cuándo? Después de la muerte, cuando el Señor vendrá, nos resucitará y en ese momento recibirá tu heredad al fin de los días. En este mundo, en esta vida, no hay descanso, ni tampoco la recompensa. Depende de cuánto he trabajado, Dios recompensará. Esto es lo que Dios quiere. Descansar es morir. Así que hay que vivir más fervientemente por el Señor. Y el Señor nos recompensará eternamente. Por eso, primero, hay que recibir la salvación con seguridad. Y segundo, predicar el Evangelio a otras personas. Y tercero, ser fiel viviendo para el Señor en nuestra vida. Hoy a través de Simeón y Ana hemos compartido un poco con los profesores
Espero que puedan meditar más. Oremos juntos. Señor misericordioso, te damos gracias hoy a través de esta palabra preciosa. Gracias por darnos lecciones y gracias por enseñarnos qué tipo de vida tenemos que vivir nosotros. A través de la vida de Simeón y de Ana, ayúdanos a poder ser fiel hasta el día que vayamos ante el Señor. Establece nuestra fe y ayúdanos a servir este trabajo de profesores hasta el día que tú venga. Ayúdanos a hacerlo bien este trabajo. Señor, ayúdanos. El día que estaremos ante el Señor, ayúdanos a recibir alabanza, honra ante ti, Señor. Gracias por estar juntos con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.